Sonido 1, 2, 3, probando sonido 1, 2, 3. Pero muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una sesión más en vivo en Latin Trading Company. Mi nombre es Juan José Herrera, director de la compañía Latin Trading Company. El día de hoy vamos a estar viendo un especial bastante importante como es páginas web para hacer trading. Vamos a estar viendo diferentes páginas web que utilizo dentro de diferente búsqueda de datos. Vamos a estar viendo todo lo que es datos macroeconómicos, datos políticos, datos bancarios, datos institucionales, datos de inversión y, bueno, diferentes canales y diferentes formas de información de la cual poder resumir los movimientos del mercado. Así que si están animados la noche de hoy a aprender estos diferentes tipos de páginas web donde podemos buscar esta información, me regalan un 5 en el chat. Bien, como todos saben, muchas veces nos interesamos por la búsqueda de la información, pero no encontramos información a tiempo, no encontramos información real que nosotros podamos tomar como una información de mercado. Así que lo más importante es separar los filtros de la información, porque información en Internet hay mucha. Y lo más importante a la hora de buscar información es no infoxicarnos. La palabra infoxicarnos viene de intoxicarnos de mucha información, información falsa, información tardía, datos que no nos permiten ninguna relevancia dentro de los movimientos del mercado. Así que uno de los principales factores, yo creo que los que todos conocen, y voy a empezar por uno de los más conocidos, luego voy a ir hacia unos más profesionales. Yo creo que Investing es una de las herramientas que más utilizan los traders que están empezando dentro del mundo del trading. Así que me regalan un 5 en el chat quien utiliza Investing para sus datos fundamentales. La primera página que vamos a ver es Investing. Yo creo que muchos ya conocen Investing, saben que es una página muy completa en cuanto a los datos del calendario macroeconómico. Han aprendido a utilizar de cierta manera lo que son la relevancia o importancia de los toritos. Hablar de Investing es hablar de una gran herramienta que se utiliza para diferentes factores. Pero hacer trading de noticias con la importancia de los toritos realmente es algo que para muchos de los traders retail ya creo que lo han intentado y no les ha funcionado, no les ha dado diferente funcionalidad a estos toritos en los cuales vamos a ir separando la información. Es muy importante entender que Investing no solamente es la información del calendario macroeconómico, realmente nos ofrece muchos de los buenos informes de buenos analistas de los cuales podemos estar viendo diferentes oportunidades de inversión en diferentes factores. También encontramos muchos análisis y opiniones. Entonces, hablando del calendario macroeconómico, creo que es uno de los
más completos, calendarios macroeconómicos que ustedes pueden encontrar a la hora de mostrar los sucesos. A la hora de separarlos en cuanto a la importancia o la relevancia del mercado, es lo que se confunden los traders de retail que apenas están empezando y que no comprenden que el mercado y los institucionales descuentan mucho antes los datos macroeconómicos de que salgan al mercado. Nadie te va a poner una tabla para hacer dinero realmente de una manera muy fácil. Estamos hablando de un negocio de dinero, para invertir dinero, para ganar dinero con el dinero. Así que hay que esforzarse un poquito más en cuanto a la búsqueda de los datos macroeconómicos y de los datos institucionales que realmente descuenta el mercado a tiempo real y no de los datos que van a salir de noticia al día, al momento. Así que hay una relevancia o una importancia en cuanto a la diferencia en este tema de investing. Por otro lado, ustedes pueden encontrar diferentes índices que son más importantes a la hora de ustedes poder comprender, como son gráficos a tiempo real y muchos gráficos de noticias macroeconómicas, noticias de commodities, de bolsa, de tecnología, fondos de inversión, últimas noticias. Es muy importante que ustedes sigan esta sesión de últimas noticias. ¿Por qué? Porque los van a permitir tener como a momento diferentes datos políticos, datos de relevancia en cuanto a lo que tiene que ver con discursos de presidentes de bancos centrales, lo que tiene que ver también con cualquier movimiento que se dé institucional o geopolítico. Entonces, digamos que de cierta manera les brinda una buena opción a la hora de poder tener diferentes agencias, como la agencia EFE, la agencia Reuters, pero realmente es muy corto en cuanto a cada uno de los agentes de noticias. Así que es importante ir conociendo otros agentes de noticias que son más especializados en cuanto al tema de mercado y no tan generalizado. La siguiente página que les voy a mostrar es Bloomberg. Bloomberg es una página, una empresa muy conocida en el ámbito de las finanzas del empresario Michael Bloomberg, en el cual ustedes van a encontrar diferentes agentes de noticias enfocados en lo que son las finanzas, además de gráficos a tiempo real de diferentes factores. Obviamente Bloomberg es algo que te va a permitir solamente por unos minutos estar en la página, digamos, en la forma free, y luego vas a tener que hacer una suscripción que no es muy cara, creo que es como $1.50, pues, que cuesta la suscripción semanal. En Bloomberg ustedes pueden encontrar diferentes analistas profesionales, institucionales y CFAs que están compartiendo diferentes noticias a tiempo real en cuanto a lo que tiene que ver con el tema político, geopolítico, y los índices que tiene Bloomberg que son muy importantes, que se separan de otros agentes de noticias, como son el dólar index de Bloomberg y otros factores como son una gran cadena de noticias que mantiene 24 horas información muy a tiempo real y muy relevante en cuanto a lo que tiene que ver con los mercados financieros. En el lado de mercados ustedes pueden encontrar separados también por diferentes nichos, factores o sectores de cada economía, donde ustedes van a encontrar también a tiempo real lo que tiene que ver con noticias de momento, por lo menos. El yen cae a mínimos de 2 meses, el fondo de cobertura administrado por, todo esto son información que ustedes, si las obtienen a tiempo real, les van a permitir tener una ventaja de mercado y no esperar a los 3 toritos de investing cuando ya las noticias, los institucionales que están husmeando dentro de estas páginas la información ya tienen los datos más relevantes de los movimientos futuros del mercado. Siguiente página que les voy a mostrar es la página de uno de los diarios más importantes de lo que tiene que ver con las inversiones, como es el Wall Street Journal. El Wall Street Journal es uno de los más importantes diarios a nivel
que tiene que ver con el tema de inversiones, porque principalmente se caracteriza por la Bolsa de Nueva York. Así que lo que van a encontrar aquí son muchos datos de la economía, tanto a nivel global, pero principalmente a nivel de los Estados Unidos a tiempo real. Los informes del Wall Street Journal tienen mucha relevancia dentro de los movimientos de los institucionales y mantienen muy a tiempo real lo que tiene que ver con lo que están leyendo los inversores profesionales y lo que ustedes pueden tener, digamos, a cierta manera gratis para poder ustedes tener una relevancia de mercado, porque sabemos que a más información más relevante, pues obviamente más va a ser el costo de esta información. Sabemos que muchas veces lo que nosotros hacemos es interpretar información que podemos obtener gratis, pero si necesitamos una información mucho más detallada, vamos a tener que tener suscripciones de analistas profesionales que se especialicen en diferentes campos. Noticias exclusivas del Wall Street Journal. La SEC se acerca a las reglas que podrían cambiar los mercados de valores. Son diferentes factores, 4 minutos de lectura, son diferentes posts, más bien llamados así, o artículos de opinión, tanto política como a nivel de mercado. Siguiente página que les voy a mostrar es una página en la cual ustedes van a ir a buscar ya datos y no noticias, en el cual ustedes pueden encontrar unos datos un poco más completos de país por país. Es una página que se conoce con el nombre de Finviz. Finviz.com, como ven, es una página en la cual ustedes van a encontrar mucha información. Es un poco saturada de la información. ¿Por qué? Porque maneja demasiados indicadores, demasiados ítems. Ven un mapa de calor a su derecha de sus pantallas. Van viendo diferentes cotizaciones, valores a tiempo real e incluso algunas señales que pueden mostrar qué están haciendo los inversores dentro de estas cotizaciones. Es bastante completa, mantiene a tiempo real todo lo que son algunos anuncios de páginas como Bloomberg, páginas como Wall Street Journal, páginas como la agencia Reuters, como Yahoo Finance, Google Finance, y une realmente una plataforma muy completa para hacer trading. Su POTS, digamos su Plus, que mantiene mucha información grupal. Ustedes pueden separar esto por diferentes sectores, como son rendimientos relativos del día, consumidores cíclicos, cómo se mueve la tecnología, cómo se están moviendo las acciones industriales, en dónde están las inversiones haciendo los traslados de cartera, qué sectores se están perdiendo y qué sectores están ganando terreno a la hora de poder identificar dónde se está invirtiendo profesionalmente. Y por lo menos, miren, en el tema de la energía, cuando hablamos de un ciclo de alta inflación y lo que estuve hablando en el tema de la mañana de hoy, cómo se ven los traslados de cartera de la tecnología, que sale la tecnología y se van precisamente a buscar retornos en diferentes sectores de la economía. Así que si ustedes ven un gráfico como esto, pues les va a permitir a ustedes tener una visión un poco más profesional, sin gráficos de velas, sin estar analizando los activos financieros, sino una visión un poco más abierta de lo que es el movimiento o el flujo de los capitales de los inversores profesionales y en dónde se están saliendo o dónde están entrando estos flujos de capital, y se pueden ustedes pegar a estas tendencias, a ser arrastrados en estas olas que les permiten a ustedes obtener mejores rendimientos muchas veces que los análisis técnicos. Siguiente página que les voy a mostrar es una página que se llama datosmacro.com.
En datosmacro.com, como su mismo nombre lo indica, van ustedes a encontrar diferentes factores en el lado, lo que tiene que ver con el tema macroeconómico. Así que ustedes se van a ir por países a encontrar lo que son los bonos, las deudas, los déficits, las tasas de interés, las primas de riesgo, los salarios. Aquí van a encontrar ustedes datos de COVID, datos que son relevantes a la hora de los movimientos del mercado. ¿Por qué? Porque precisamente esto es lo que descuentan los inversores, la visión macroeconómica a futuro de la expectativa del crecimiento de un país. Si un país tiene una salud económica con un crecimiento económico, pues vamos a ir a invertir porque su divisa se va a convertir en un factor fuerte. Si por el contrario tenemos una expectativa de que los países van a tener diferentes factores que le van a ir a no permitir que tenga un crecimiento económico, que no tenga buen desarrollo en cuanto a su gasto público, en cuanto a seguridad, que no tenga inversión extranjera, pues obviamente va a ser uno de los factores catalizadores de la devaluación de su moneda. Así que ahí vamos a encontrar una oportunidad de estar pendientes y de no invertir en estos tipos de economías o en estos tipos de divisas o países que se agrupen para darle fortaleza a las mismas. Así que, bueno, datosmacro.com es una página supremamente completa. Como pueden ver ustedes, pueden encontrar incluso por países toda la información económica y macroeconómica relevante de cada uno de ellos. También lo pueden encontrar por continentes, lo pueden agrupar en diferentes sectores. Así que, bueno, lo más importante es que son datos que son muy actuales, que son datos que les mantienen a ustedes diferentes tendencias en cuanto a lo que tiene que ver con los desarrollos de indicadores futuros. Hablamos de indicadores técnicos cuando son indicadores que los colocamos en nuestra pantalla. Estos indicadores, tanto técnicos como estadísticos, necesitan datos que ya hayan sucedido en el mercado para poderse reflejar en ellos. Estos indicadores macroeconómicos son indicadores adelantados, son indicadores que todavía el mercado no descuenta en la economía real, como son las primas de riesgos, como son los bonos, como son la rentabilidad inversa de los bonos que va con el precio del bono, cómo se están comportando los inversores o qué piensan los inversores a corto, o a mediano o a largo plazo. Eso es muy importante de tener en cuenta porque los inversores profesionales siempre están invirtiendo es a futuro. Bien, a ver si tenemos alguna pregunta en el chat. Bien. Otra de las páginas entonces que vamos a seguir viendo, ya que no tenemos pregunta, es la página con el nombre de FX Street. FX Street es una página que nos permite nosotros unos gráficos y cotizaciones también a tiempo real, análisis y muy importante lo que es el calendario macroeconómico. Nos brinda un calendario macroeconómico muy completo de los acontecimientos, también nos brinda los informes, informes bancarios, informes institucionales de diferentes páginas importantes como son las del Banco Central Europeo, la de la Reserva Federal americana, nos brinda diferentes, lo que tiene que ver con el Banco de Japón. Bueno, es más un tema
en el cual podemos encontrar muchos de los datos, discursos y movimientos profesionales, institucionales y bancarios. ¿Ok? Así que, por lo menos, digamos en este caso en el Banco Central Europeo, nos brinda a nosotros un calendario de la próxima reunión, nos dice cuándo será la próxima reunión, incluso nos permite colocar alertas o alarmas para todos estos acontecimientos y también las últimas analistas que van colocando sus posts en cuanto a este tema en especial. Digamos que aquí tenemos analistas como Adriana Cuaro que están colocando sus posts a tiempo real en lo que van pensando de este tema en especial. Es muy importante que nosotros miremos a otros traders, a otros analistas financieros, a otros economistas en la visión que tienen de las expectativas en cuanto a las reuniones principalmente de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, que son las dos divisas realmente como el euro y el dólar que mueven el mercado cambiario. Profe, buenos días, desde que debemos de cambiar Investing a nada. No, no quiero decir que cambien ninguna de sus estrategias o formas de ver las noticias. Estoy mostrando diferentes formas de poder obtener la información y ya con esto, ya ustedes escogen realmente muy personalmente dentro de su plan de trading, ustedes deben de anotar todo su sistema. Crear un sistema de trading no es simplemente colocar las reglas del análisis técnico. Crear un sistema de trading es realmente ustedes hacer lo que hacen todos los días de una manera automática. Entonces, con diferentes herramientas que les estoy mostrando, ustedes pueden tener más opciones a la hora de ampliar su portafolio de búsqueda de datos, de minado de datos, y luego ya ustedes tienen que ir filtrando esta información, qué les sirve, qué descontó el mercado y qué no. Bien. Siguiente página, encontrando los análisis, también son muy importantes encontrar unos buenos análisis que se encuentran dentro de FX Street. También unas informaciones importantes en cuanto a lo que son materias primas, acciones y algunas técnicas especiales de análisis técnico como son soportes de resistencias y ondas de helio. Van a encontrar ustedes diferentes análisis de diferentes, bueno, analistas técnicos, valga la redundancia. Siguiente página que les voy a mostrar y una de las más importantes a la hora de mantener informado es la página de la Reserva Federal. Bien. En la página de la Reserva Federal ustedes van a poder encontrar diferentes links donde ustedes van a ver las próximas reuniones, también los pensamientos de la Reserva Federal, también van a encontrar muchos de los gráficos que ustedes encuentran en investigaciones económicas o datos económicos, como son los del mercado interno, mercados abiertos, y bueno, diferentes historiales también que pueden ustedes descargar. Realmente explicar todo lo que tiene la página de la Reserva Federal me llevaría prácticamente otro Zoom. Creo que lo vamos a hacer en algún momento, pero bueno, importante que ustedes puedan encontrar diferentes datos de investigación macroeconómica, principalmente los que nos brindan los gobiernos federales. Estos son datos realmente oficiales. Son los datos oficiales que nos entregan los documentos oficiales
que nos entrega la Reserva Federal y que se deben de estudiar muy minuciosamente, aunque a veces algunas veces son extensos y algunas veces son complicados de entender en sus términos, pues realmente lo que nosotros encontramos es la información real y no la información noticiosa. Estamos hablando de información gubernamental, no manipulada, bueno, o manipulada de cierta manera a conveniencia, pero van a ustedes a encontrar realmente muchos de los datos que toman los inversores profesionales. Es desde aquí, desde la fuente, desde donde las reservas oficiales, perdón, los datos de la Reserva Federal se toman datos oficiales. También es importante las oficinas de empleo, las oficinas de relaciones exteriores, las oficinas de comercio, todo lo que tenga que ver con .gov de datos oficiales, páginas con extensiones .gov, en las cuales ustedes encuentran tasas de desempleo, en las oficinas de empleo van a encontrar todos estos datos, o también hay diferentes páginas que les brindan todos estos datos mucho más organizados. Bien, siguiente página que vamos a ver. Es un portal de estadística de mercado. En el estatista.com ustedes van a encontrar, como ustedes su nombre lo pueden ver, estadísticas. Estadísticas, ¿para qué nos sirven a nosotros las estadísticas? Bueno, las estadísticas pues, como datos nos sirven para muchísimo a la hora de tomar decisiones de inversiones para determinar una salud económica a nivel global, digamos en un tema geopolítico. Datos estadísticos que nos permitan a nosotros información relevante de mercado. ¿Cuántos muertos van durante la guerra de Rusia y Ucrania? ¿Cuánto ha sido la disminución en cuanto en el tiempo? Digamos, cuando vemos una disminución en cuanto a la mortalidad en una guerra, vemos que podríamos estar viendo unos procesos de términos de la misma o de retirada, así que son importantes que nosotros tengamos muy en cuenta las batallas que se estén librando dentro de este tema geopolítico. ¿Por qué? Porque dentro de este tema geopolítico se involucra el petróleo. El petróleo se involucra en todos los ítems de la inflación, se involucra en el transporte, se involucra en la energía, se involucra en el gas natural, se involucra dentro de lo que tiene que ver con los alimentos en la soja, el trigo, el maíz. Así que todos estos datos que nosotros nos permitan a tiempo real darnos cuenta cómo están sucediendo realmente los acontecimientos macroeconómicos y geopolíticos nos van a permitir a tener una, digamos de cierta manera, ventaja a lo que está pasando dentro del coronavirus, a lo que está pasando dentro del tema geopolítico dentro de Rusia y Ucrania, qué está pasando en China y Taiwán. Y todos estos temas nos van a permitir a nosotros tener inversiones en oro, en petróleo, en níquel, en palladium, en trigo, en maíz, en soja, en el S&P 500, en el Nasdaq, en el gas natural, en los contratos de emisión de gas, gasolina y sus derivados. Vamos a poder encontrar oportunidades de inversión en navieras, en transportadoras, porque van a tener más rendimientos. Entonces, la importancia de conocer todos estos datos macroeconómicos a nosotros nos permiten complementar el análisis técnico, pero no nos lleva de una manera directa a la información como tal. Tenemos que hacer un trading muy inteligente, tenemos que hacer un minado de datos realmente de qué información nos interesa y qué información no nos interesa tener dentro de nuestro plan de trading. Así que importante todos estos temas que podemos encontrar, digamos, donde nosotros encontramos cuántos periodistas han sido atacados durante la guerra de Rusia y en Ucrania. O sea, son datos que a veces son difíciles de encontrar y que podemos encontrar estas páginas que nos complementan todo este tema macroeconómico. Bien.
Por otro lado, tenemos los bancos centrales. Tenemos que ir a las páginas de los bancos centrales para conocer diferentes anuncios y diferentes discursos de los mismos. Digamos, en el caso del Banco Central Europeo. Las páginas del Banco Central Europeo, ¿qué es lo que nosotros debemos de buscar más importante? Más que la información que nos brinde aquí de la página del inicio, son los documentos. Cuando se da una reunión de política monetaria, los discursos y las preguntas que le hacen los periodistas a los presidentes de los bancos centrales son muy controladas. Son, para no causar alarma dentro del mercado, también los presidentes de los bancos centrales deben de ser muy cautelosos a la hora de hablar y de los términos que van a utilizar. ¿Por qué? Porque los inversores son muy sensibles a cualquier palabra que les determine un movimiento de la política monetaria, sea agresiva o sea expansiva, sea una visión a futuro de lo que espera el Banco Central Europeo en cabeza de su presidenta Christine Lagarde y de todo el comité que acompaña toda la política monetaria, las subidas de tipos de interés y cómo se le da la fortaleza o se debilita con una palabra mal expresada o mal interpretada dentro de estas entrevistas. Así que los documentos que nos brinda la página del Banco Central Europeo son mucho más extensos y más completos y con mucho más datos, con mucho más gráficos y nos van a permitir a nosotros realmente entender hacia dónde direcciona la política monetaria el Banco Central Europeo, qué buscan, cuáles son sus expectativas de crecimiento a corto, a mediano y a largo plazo. Así que todas estas notas de prensa y todos estos discursos y todas estas decisiones de política monetaria las van a encontrar ustedes más fácil y más extensas dentro de estas páginas oficiales de los bancos centrales. Cada discurso, no solamente de los presidentes, de los vicepresidentes y demás miembros, les van a permitir a ustedes tener mucho más una visión más profunda de lo que tiene que ver con el movimiento del euro. También la agenda semanal, esa agenda semanal, en la cual ustedes pueden estar viendo cuáles son los eventos que no aparecen dentro de los calendarios macroeconómicos tradicionales. Ya hay unos eventos de participación, por lo menos eventos de participación de Europa, bueno, diferentes eventos con todo su calendario y también ustedes ya pueden encontrar una información más detallada en cada link de uno de ellos. ¿Para qué les sirve todo esto? Para mantener al día en cuanto al contexto del euro y cómo se darían movimientos o pensamientos de la política monetaria europea. Bien, vamos con otra rondita de preguntas. Si les ha gustado este seminario, no olviden darle like en YouTube. Si les ha gustado, si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en el chat. Si tienen alguna otra página que ustedes utilicen, pueden colocarla también en el chat, compartirla con sus compañeros. Hemos visto datos de noticias, hemos visto datos de bancos, hemos visto datos de gobierno, datos políticos. Hay una página también muy importante que me gusta mucho, que me parece muy acertada dentro de este tema, es El Economista. Eleconomista.com es una página española que también tiene datos muy a tiempo real, mantiene muy informados en cuanto a los movimientos de mercado y al tener la diferencia dentro de Europa y América Latina,
Pues cuando abre la sesión europea, nosotros tenemos a tiempo real todos estos movimientos de mercado que luego se ven reflejados en la sesión de Nueva York. Forest Factory también es una buena página. Hay algunos otros canales de YouTube donde también ustedes pueden encontrar información importante, como son el canal de negocios TV, otro canal importante, el canal de XTV de Pablo Gil, que también da información macroeconómica bastante relevante en el mercado. Hay otro canal de FX Street precisamente donde encuentran analistas como Carlos Partida, que también es un gran analista institucional de más de 30 años dentro de Wall Street y que brinda muchos consejos a la hora del análisis técnico y principalmente con volumen. Hay otra página también que es sobre orden flow, amalgama.com, que también pueden encontrar ustedes diferentes información acerca de lo que tiene que ver con el tema de volumen. Y en cuanto a plataformas, también encontramos diferentes plataformas que pueden ustedes utilizar a la hora de tener también gráficos y relevancias como son el lado de TradingView. Otra plataforma importante es una plataforma conocida como XStation, que es de XTV. Es una plataforma bastante completa, bastante rápida. XStation 5. Obviamente les pido una cuenta de suscripción. Pero esta plataforma es bastante completa, pues por lo que tiene casi todo a la mano, tanto noticias, calendarios macroeconómicos, análisis técnico, resúmenes. Realmente se las recomiendo que la investiguen un poco, que la miren a fondo, porque es bastante completa en cuanto a lo que tiene que ver con el tema de trading. Así que bueno, chicos, me voy despidiendo de todos ustedes, no sin antes darle las gracias al Dios Padre Todopoderoso que me permitió una transmisión clara y limpia para todos ustedes y que, bueno, espero que haya sido de gran valor este webinario del día de hoy, en el cual han conocido otras herramientas diferentes al análisis técnico para poder ir aumentando todo lo que tiene que ver con el conocimiento y con la búsqueda, el minado de datos para su trading. Mi nombre es Juan José Herrera, director de la compañía Latin Trading Company, agradeciéndoles a todos por su asistencia, no sin antes recordarles que es para mí de mucho valor que compartan el canal de YouTube en el cual estamos tratando de llegar a los 1000 suscriptores para poder monetizar y llegar a más personas día a día con este conocimiento en el mundo del trading. Nos vemos en una siguiente oportunidad, chicos. Familia LTC, go.